Entonces, Continuamos con teníamos la el segunda parte del cocinol. y se formaban problemas, chichoneras, peleas. Entonces, debido a todos los problemas que se presentaban por el cocinol, hicimos reunión con la comunidad del sector del Valle y les dijimos que íbamos a ir a hablar con Cominas a ver qué solución nos daban para acabar ese problema del cocinol, ¿no? Las peleas, todo. Entonces fuimos a hablar con Cominas, todos los compañeros que fuimos un grupo que estábamos entregando el cocinol cada 15 días venía el cocinol. Entonces nosotros a Cominas ya hablamos, ya el doctor nos dio solución, que para terminar esos problemas del cocinol, que que hagamos una reunión con la comunidad, los del comité del cocinol. Hicimos una reunión por orden de Cominas y le comentamos a la comunidad que habíamos ido a hablar y que el doctor nos iba a ayudar para que nos den una estufa y un cilindro de gas para terminar la venta del cocinol por tanto problema que se presentaba. Y estamos hablando más o menos de qué época. ¿Cómo? ¿De qué épocas, de qué año estamos hablando? Imagínese, eso hace como unos 30 años. De acuerdo. Y la señora Lola, de acuerdo a eso, ¿qué te acuerdas, qué recuerdas de todas esas historias del cocinol, de esas dificultades? O sea, el cocinol era muy una discordia que había, ¿sí? Eso se tenía que hacer filas, madrugar, y pues a mí me tocaba como irme a trabajar, entonces yo preferí cocinar con leña para no ponerme en esa discordia, y como me tocaba ir a trabajar, entonces yo no aceptaba y nunca cociné hasta que llegó pues la modernización que era el gas. De acuerdo. Y con el tema, por ejemplo, de los salones comunales, ¿qué se acuerdan? Ustedes han pertenecido al organismo comunal. ¿Cómo se crearon los salones comunales? ¿Cómo fue la gestión de esos procesos? Se crearon como para organización de los sectores, Sí. porque hay varios sectores en el barrio. De acuerdo. Entonces cada sector pues tiene su salón comunal, de pronto pues el hospital que es uno solo para el mismo sector, las escuelas, ya hay varias escuelas, entonces siempre han habido organizaciones diferentes que han apoyado. Pero digamos, en esa época, ¿tú te acuerdas cuando eras niña? ¿Cómo era el territorio? ¿Qué podías visitar? ¿Qué limitaciones tenías? Bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que yo llegué aquí más o menos de 7 años. Sí. Cuando había luz, no había agua, ¿Tú de dónde venías? ¿De qué territorio venías? venía del barrio Contribución. Ah, ok. Igual yo estudié en la primera escuela que primaria. Sí. Que al mismo tiempo en ese territorio era, ya fue cuando se empezó a hacer donde llegaron buses. Y a la parte de abajo ya se hizo la caseta, que era la gasolina, donde se hacía fila para comprar la gasolina. Sí, pero habían muchas tiendas. Ok. Y ya pues igual hubo gente que dio el empuje para empezar a desarrollar primero o sea, los emprendimientos grandes ya del barrio, ¿sí? Lo mismo que cada cuadra metió su alcantarillado, ya empezaron a meter pavimentos con los parques y ya las cosas pues ya se metieron, pues digamos, el gobierno, ya pues se agradaron tanto los parques, el hospital y las escuelas. De acuerdo. Y desde su punto de vista, ¿qué se acuerda de ese territorio? Acá era monte y era un camino de raya. Allá arriba, Acá Sí. era así monte como se ve allá. Sí. Todo esto era un camino de rodadura. Allá atrás, ¿qué queda? ¿Detrás de eso qué localidad queda? Rincón del ese Valle, Diana, y allí los quedan lavaderos, los lavaderos que el decimos. pozo Ah, del agua. ok. El pozo del agua. Tenemos un Y por acá nos trajo el doctor Alfredo Guerrero Estrada a conocer este barrio, Sí. donde nos iba a vender los lotes para tener nuestras viviendas. Por este camino de radura nos trajo el doctor Guerrero acá para nos va a mostrar el terreno donde nos irá a vender los lotecitos para tener nuestras casitas hoy en día. Gracias a Dios y al doctor Alfredo Guerrero Estrada que nos vendió unos lotes para. De acuerdo. ¿Y Alfredo Guerrero, el que hacía, el que era? ¿Qué se acuerdan de él? Él era el alcalde de San Cristóbal.
Él era el alcalde de San Cristóbal. Ah, Y este barrio comenzó precisamente por una invasión que iba a haber ahí en San Cristóbal. sí, Y él nos sacó, como alcalde nos sacó y vino y negoció el terreno con los Morales y vendió los lotes, que los primeros lotes fueron vendidos a 20.000 Pero pesos. este barrio Sí. comenzó porque el doctor Guerrero, el alcalde menor de San Cristóbal, hicieron las casas en Guacamayas y en Guacamayas hubo una gente que invadió. Entonces él dijo, hizo unas reuniones con la gente que invadió y le dijo que entreguen eso, que él les iba a buscar un terreno para darles vivienda sí. la invasión de la judicialidad. Vamos a invadir las casas de los policías. De las policías. Más o menos cuántas personas estamos hablando, 100, 200, 300, cuántas. 200 En personas, ese 300 tiempo personas. era harta gente, harta comunidad Sí, que necesitaban la vivienda. Entonces le obedecieron a Dios y al doctor Guerrero y pues él nos trajo por este camino de herradura sí. y nos hizo reuniones y comenzó a hacer reunión, a hablar y se hizo realidad. Sí. Se hizo realidad los lotes, Hizo la las cooperativa. viviendas. Entonces él hizo como una oficina en la carrera 27 Sur que se llamaba la Cooperativa Popular del Suroriente de Punta de Alfredo Guerrero Militar. Ah, de acuerdo. Y digamos la legalización del barrio, más o menos en qué año se dio, cómo hicieron para legalizar el barrio, para poder... En el 82. Sí. Como barrio. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué tuvieron que gestionar? ¿Con qué tuvieron que hablar? ¿Quién les colaboró en ese tema? Él hizo los trámites como alcalde. Como en el 84 nos comenzaron a salir las primeras escrituras. Sí. Las primeras escrituras y todo salieron como en el 84. De acuerdo, o sea, hoy en día ustedes son los dueños de sus predios, ya tienen la escritura. Todos los predios tienen escritura propia. De acuerdo. Y el tema de, por ejemplo, los servicios públicos, la luz, más o menos en qué año llegó acá, cómo la colocaron. Llegó como en el 85 más o menos. 85 86, en el 85, 86. comenzaron a dar la luz. Sí. La luz propia de cada sector, de cada dueño de casa. Pero sí nos tocó sufrir mucho por la luz, por el agua. Pero digamos en esa época, ¿cómo hacían para la luz? ¿Con vela? ¿Cómo hacían? Traíamos contrabando y traíamos contrabando de Palermo. Sí, eso me decía ahorita. Aires. Eso no, cuando después Y el resto era trajimos con velas, pues recién se comenzó era con velas y yo también, por ejemplo, en la primera escuela que estudié acá, nos alumbrábamos que con hice velas. por la noche nos alumbrábamos era con vela, cada uno tenía que llevar su velita para el colegio. para la Pues escuela. salíamos al frente de las casas con los vecinos y hacíamos fogatas, hacíamos agua de panela, tinto y nos alumbramos, echábamos lora con los vecinos. Sí. Y ahí cada uno para dentro y nos vigilábamos. Nos vigilábamos entre todos nos vigilábamos Vecinos, acá, todos cuidábamos de del uno al otro. cuadras. Ah, de acuerdo. Y digamos una vez llegó la luz, llegaban los servicios públicos, ¿los afectó en algo ese trabajo que hacían como comunidad unida? No, ¿O al contrario, fue el progreso logró para el dividirlos o no? Estábamos Fue el felices. progreso para el barrio que haya llegado la luz, el agua, todo eso ya comenzó el fue una alegría alcantarillado. porque ya nos pusieron la luz, el agua y pues ya nos comenzaron a cobrar de a poquito. Pero Sí. es que ahora están abusando mucho, que nos están cobrando mucho la luz y el agua. Nos están dando en la torre. De acuerdo. Los recibos. ¿Llegan muy costosos los servicios acá? Siempre están, ahorita sí están llegando, se están dando garra. Y por ejemplo, Están cobrando más de la basura que del agua. de acuerdo, y en esa época ustedes que se acuerdan, por ejemplo, de la televisión, ¿cómo fue el primer programa? ¿Usted, por ejemplo, qué se acuerda? No, aquí no llegaba el que tuviera, Nadie teníamos televisión el porque que no tuviera teníamos un luz. televisor no tenía Sí. agua. Ya llegó la luz, comenzamos a comprar un televisión que nos costaba 7.000 pesos, que 7.000 pesos están grandecitos, en blanco y negro, para que los Sí. niños comenzábamos a mirar la televisión. Y el resto no teníamos televisión. De acuerdo, y el tema, por ejemplo, de los parques,
los espacios para que los niños fueran a jugar fútbol y eso no había. No hubo parques acá, hasta ahora últimamente es que ha habido un parque acá porque Al principio no había parque, nosotros mismos los padres les conseguíamos potreros a los niños y los sacábamos a jugar bola, a solear. Y ya con el tiempo que formaron las juntas de acción comunal, comenzaron a colaborar la comunidad y las juntas para hacer los parques, claro. De acuerdo. Y hoy en día, digamos, de esa época, de años 80, 90, que, digamos, ha cambiado mucho el territorio, el sector. Bastante, claro, porque las familias unidas hemos progresado con nuestras casitas. Hoy en día tenemos nuestro barrio muy bonito. Pero ahora tenemos ya casas de 3, 4 pisos ya. Comenzamos con ranchas de palo y lata, ¿no? Sí. Algunos pues que no teníamos plata, comenzamos con ranchitas de palo y lata. Y de a poquito a poco fuimos comprando. Comenzamos a hacer una piecita, que la cocinita, que el bañito. ¿Hacia allá qué sector es? ¿Hacia allá qué sector es? Acá era donde se paraban los ustedes que fueron con la comunidad, Era una plaza. en la placita. Hasta allá. ahora existe la plaza. Ah, ok. De acuerdo. ¿Y esa avenida principal, más o menos en qué año se forma? ¿Cómo gestionan esa vía principal? se formó desde el principio del barrio prácticamente. Era el camino real de nosotros porque no tenía Sí, pavimento. donde todos se cogían de la mano para pasar el mercado. Todos nos Donde el tocaba. uno cogía la mano, el otro, Y el otro. así lo mismo para subir piedra, para De acá arriba se sacaba piedra. Y de allá venían las piedras, le pasaba a él. Cadenas Iban humanas. así, Para los- hasta que para los llegaba a la lotes. casa modelo donde el doctor Guerrero hizo dos casas modelos, pero con ayuda de él y la comunidad. De acuerdo. Y la piedra la bajábamos de aquí para abajo, así. Y arriba también ahí Hacíamos quedaba, minga, ahí quedaba hacíamos lo minga con los vecinos. quedaban los registros del agua. Hacia arriba. Señora María, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué te acuerdas de esa época, años 80, cuando tú llegaste acá? ¿Cómo era esto? ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo viste ese territorio de esa época? ¿En el 80? Sí, cuando tú llegaste, cuando tú llegaste al territorio. Que ella ya vivía en el Palermo. ¿Tú ya vivías? ¿En dónde vivías? En Palermo. ¿Dónde queda el Palermo? Al otro lado. Ah, de acuerdo. ¿Y acá cómo llegaste? ¿De dónde venías? ¿Por qué llegaste acá? Es una historia un poquito larga. Sí, no, pero así resumir. Yo siempre he sido líder desde niña. Sí, Yo viví en un tiempo en Las Cruces. sí, ahí en el centro. Cuando yo vivía ahí, siempre colaboraba, porque yo estudié enfermería, yo soy enfermera. Sí, Yo siempre colaboraba con ¿qué? Con el hospital, y acá en ese sector, el centro de salud de Las Cruces. de acuerdo, aquí estamos viendo hoy el CAMI, pero en esa época había un lugar de atención. ¿Cómo hacían ustedes para las emergencias? Cuando recién nos tocó en el Centro de Salud San Agustín. ¿Y dónde queda eso? Aquí abajo del barrio San Agustín, al principio Todavía nos no. tocó ahí. No, nosotros Cuando yo llegué no había nada ahí, Acá, digamos, eso no había nada. nada. Acá no, De acuerdo. en San Agustín tampoco. Pero entonces, ¿cómo hacías para las emergencias? ¿Cómo hacías para un primer auxilio, una emergencia? Ya le voy a contar. Sí, dime, cuéntame. A ver, cuando yo llegué aquí, fue porque yo vine trayendo unos mercados americanos. Sí. Eran unas caritas así, ¿Pero ¿y quién te los daba o cómo hacías a ellos? Estados Unidos, Ah, acá como ayuda o algo así. ayuda para los pobres. Sí, Y era cantidad, eso no era poquitos, eran muchos. eso eran camionados. Sí. Y resulta que yo repartí en el centro mucho mercado. Ahí en Las Cruces donde tú vivías. Sí, en todo el centro y así Sí. en los barrios aledaños. Después, como eso se fue poblando, Sí. ¿sí? Entonces yo me fui esparciendo por fuera también, repartiendo mercado.
Y una vez me dio por dije, uno, yo voy a ir a uno. Yo conocía Santa Lucía porque yo conocía Bogotá. Sí. Yo llegué una chuche de 12 años. ¿Y tú de dónde venías? ¿De qué territorio? Yo soy nacida en Ocaña Norte de Santa Fe. Ah, ok. Pero yo soy bautizada y abuelos familiares son de Guaurita, La Hojita, Boyacá. Ah, ok. Bien. De acuerdo, y entonces cuando tú llegas a los 12 años, bueno, llegas a qué sector, a qué territorio. Aquí a Bogotá yo llegué al barrio de Cabo Sí, y ahí me fui para el barrio Río Negro. sí, Y ya después así la pasaba trabajando allí, allá. Cuando yo, ya después estuve en México, pues cuando estuve en Las Cruces. sí, Y ahí fue cuando yo salí a diferentes territorios a repartir mercados. sí. Pero ¿quién te da esos mercados? ¿Por qué te dan esos mercados? Los mercados nos los daba Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos. Pero ¿cómo accediste a eso? O sea, ¿por qué te los daban? O sea, Se los daban al centro de salud, o sea, Ah, Secretaría ok. de Salud. sí, ya. Secretaría de Salud buscaba quién los repartiera. Sí, Entonces me delegaron a mí. Y yo era la que los repartía. sí, Y fue cuando me vine a estos sectores. sí, Incluso yo conocí Bogotá cuando era pequeña. sí, Bogotá no había sino Santa Fe, el barrio que queda arriba por el lado de Monserrate, Sí. Belén, Jerusalén, todos esos barrios así aledaños. Más no, el único barrio que había nuevo en ese tiempo fue los Barrios Unidos, que fue que hubo como especie de un temblor, sí. hundió, Ah, sí. se hundieron varias casas. Ah, vea pues. Y cuando yo llegué, todavía el barro lo pisaba uno y estaba fresco. Sí. ¿Ves? De acuerdo. Y digamos, ¿cómo llegas a ese territorio? Digamos, es un sector bastante retirado del centro de Bogotá. ¿Cómo llegas aquí a ese sector de la localidad de Rafael Uribe? Con los años yo vine a dar acá. Porque tú fuiste una de las primeras residentes de ese territorio, pero ¿y por qué llegaste acá? ¿Por qué en otro territorio? ¿Por qué Rafael Uribe? No, yo llegué porque resulta que los mercados me los descargaban en ese tiempo, era el centro de salud de abajo de Tunjuelito. Pero acá el Sí. barrio nunca nos dio Era el centro de salud. Sí. ¿Ves? Todo esto aquí no había casas. Era tomalote y todo. Ok. Chicales, monte. Aquí había un agua que sale por allá arriba. Sí. Ah, ok. Al lado de la finca de los Morales. Y ellos tomaban de esa agua. Varias gente de chicaleros que les trabajaban a ellos tomaban de esa agua también. Ok. Ya fue cuando el papá de mis hijos empezó a trabajar en la picota. Sí. Y precisamente nosotros buscamos la vivienda de estos sectores. Ok. Porque a mí me tocaba más fácil para repartir los mercados. Ah, ok. Era más cerquita la picota que dice hasta el centro de Bogotá. Obvio, Ok. porque ahí en la bodega del hospital del pueblito me dieron el espacio para guardar los mercados para poderlos repartir. Ok. Yo iba hasta Usme, a las fincas, a las casas de Usme. A entregar eso. Entregar. Ven, y entonces tú me decías que acá no había centro de salud en la época, entonces ¿cómo hacían para las emergencias? ¿Cómo hacían? El hospital Tunjuelito, El único que había. el único que había. ¿Y el transporte? ¿Cómo hacían para movilizarse allá, la ambulancia? ¿Cómo hacías? No venías transporte, sino de los mártires. Salía un transporte hasta Usme. Sí, Salía uno por la mañana, incluso allá había una escuela que se llamaba el Colegio Vocacional o el Colegio de Granjas Urbanas, sí. que incluso ahí estudió el mayor de mis hijos. Ah, ok. Y salía un bus lleno de gente por la mañana, uno o dos, y se esperaban y a mediodía bajaban. Recogían la gente y los niños y bajaban, y los otros recogían por la tarde. Ah, ok. De esa época. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? No había
Fue el 64, 65. De acuerdo. Vale, entonces aquí termina la primera parte del recuento, por supuesto es un pequeño resumen. Vamos a continuar con la segunda parte de esta maravillosa historia del sector aquí de Rafael Uribe. Vamos a